donde esta tarde vamos a comentar un libro que se llama Nadie pierde por mí, de Carlos Alsina. Gracias, Carlos, qué amable. Donde también nos acompaña otro espléndido escritor también para comentar esta obra, autor de Lázaro, y es Adrián Chávez. Adrián, bienvenido. Carlos, qué gusto de que nos haya pues dado el tiempo, que nos haya dado la feria esta oportunidad de coincidir y poder comentar esta obra tuya, Nadie pierde por mí. Si me permiten, yo quisiera empezar comentando un par de datos nada más sobre Carlos Alsina, y les diría que él nació en Toluca, un muchacho muy joven. Él estudió comunicación social en la Universidad de la Comunicación en Ciudad de México. Escribe poesía, crónica y ensayo. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía de 2014 a 2015. Ha publicado sus textos en el suplemento cultural Este País, en la revista Pliego 16, en el Sistema Universitario de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde publicó parte de su proyecto Partir en el Subsuelo. También ha publicado en Tierra Adentro, principalmente crónicas, entre las que destaca Al final del dolor está la meta, algunos poemas como Reflejos en esferas navideñas, Los reinos del subterráneo y Lo que sea menos bonsai. Aparece en la revista, este último, en estudios del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y además de todo esto que escribe, es gamer, cocinero y vocalista. Bienvenido, Carlos, a presentar esta obra. Unos poquitos datos de esto. Adrián, tú ya leíste esta obra que yo creo que podemos, pues si a mí me dijeras, ponme solamente dos palabras para que encuentras como constante en esta obra, yo te diría victoria y derrota. ¿Qué opinas tú de esto? Platícanos tu percepción de esta obra, Adrián. Sí, claro. Bueno, en primer lugar quiero decir que me da un montón de gusto. Además de que hace rato estuve yo aquí platicando de mi libro y ahora estoy hablando de él, del libro de Alsina. Me da mucho gusto verlos además juntitos en los aparadores, porque Alsina y yo llevamos escribiendo juntos, llevamos conociéndonos desde hace muchos años, pero además llevamos escribiendo juntos más de 10 años, ni siquiera quiero hacer la cuenta para no sentirme peor. Pero llevamos muchos años escribiendo juntos y quería empezar pues eso, diciendo el gusto que me da estar presentando libros, nuestros respectivos libros juntos. Y bueno, al margen de eso, pues sí, sin duda este libro va sobre la derrota y sobre la pérdida, pero sobre todo, no sé, creo que cuando lo leía pensaba en la ocasión en la que yo visité la zona cero en Nueva York, y cuando fui al museo del memorial, pues el museo memorial de las Torres Gemelas, y me acuerdo mucho de algo que me pasó allá, que es que vi el museo, que es impresionante. Muchas de las llamadas, por ejemplo, que mencionas en la primera parte del libro, uno las puede escuchar ahí, ¿no? Las llamadas de los aviones y de la gente que estaba en las torres. Y no solamente es aterrador, es impresionante y demás, sino que me pasó algo muy particular, que es que cuando llegué a la tienda de souvenirs, yo iba muy, no sé si emocionado es la palabra, pero estaba como, tenía muchas ganas de ver qué libros vendían en la tienda, ¿no? Porque obviamente pasados 2 años después de la tragedia, pues la literatura florece tiempo después, ¿no? Al menos la mejor literatura suele dejar pasar algún tiempo de que ocurren las cosas y empieza a ocurrir los libros, pues. Y yo tenía como, mucho interés en saber qué se estaba escribiendo, y cuando llegué a la zona de los libros me di cuenta de que había básicamente libros que no hablaban de la tragedia, hablaban de cómo los Estados Unidos se habían levantado después de la tragedia, y como, digamos, no había nada que dijera nada sobre, o que al menos anunciara decir algo sobre lo que eso decía nosotros como humanidad, sino parecía más bien una especie como de maquillaje, ¿no? De lo que, o de forma de lidiar con lo que habían vivido. Y me quedé como muy decepcionado de no haber encontrado nada. Y tiempo después me topé con una novela que se llama Windows on the World, incluso la versión en español se llama así, porque ese es el nombre del restaurante, como de hecho también lo mencionas, del restaurante que estaba en la cima del último piso de una de las 2 torres.
Y la novela le escribió un francés, un novelista francés que se llama Frédéric Beigbeder. Y es una novela fabulosa sobre, es, digamos, mitad crónica de este autor que se fue todos los días a la torre más alta de París, es el edificio Montparnasse, y todos los días desde ahí, desde el restaurante del último piso de la torre Montparnasse, trataba como de recrear lo que había vivido la gente que estaba en el último piso, en el restaurante Windows on the World, de la torre, no me acuerdo si era la torre norte o sur, de la torre norte del World Trade Center, ¿no? Y me acuerdo que algo que me impresionó mucho fue descubrir que la mejor novela sobre el 9/11 la había escrito un francés. Y me di cuenta de que, y esto es pertinente por lo que vamos a hablar, me imagino, a lo largo de la charla, los vasos comunicantes que encontramos entre las cosas, que a veces parecen disímiles, es la médula del ensayo. Y con el libro de Atzin me di cuenta de que nuevamente me encuentro que uno de los grandes libros que hablan de este evento, y de otro más que ya platicaremos, pero lo escribió no una persona en Estados Unidos, no alguien que haya vivido el evento, sino alguien que desde la distancia está reflexionando sobre todo lo que ese evento nos dijo ya como humanidad y como, incluso como mexicanos, pues, como personas habitantes de este continente, de este país, de personas que tenemos una relación cercana con los Estados Unidos, y también como hombres, por ejemplo, lo que nos dice este evento, ¿no? Entonces, lo primero que descubrí fue el placer de darme cuenta que este era un gran libro sobre el 9/11, entre muchas otras cosas. Pero bueno, eso es lo primero que me gustaría celebrar. Y en segundo lugar, descubrir que Atzin es un gran ensayista, cosa que yo no sabía. O sea, bueno, lo sabía, digamos, lo sabía no porque creyera que fuera malo, sino porque yo Atzin lo conocí como un poeta. Y así como hace rato yo platicaba que yo me asumía a mí mismo como un ensayista, y la novela que presenté hoy es una novela, me da como mucho gusto, y de nuevo encuentro como un paso ahí comunicante con el hecho de que a mi amigo que yo conocí como poeta y que le he leído poesía, le he leído sus obras completas. En este caso, vengo a presentar un libro que me parece muy superior a lo que sea que le haya leído de poesía, y me dio con mucho gusto descubrir eso también, así que de entrada me gustaría como contagiarles esa sensación. Carlos, primero, claro, no les vamos a explicar realmente a detalle este libro, pero sí me gustaría que nos platicaras. Yo ya dije que yo podría decir dos características de este libro, dos palabras, que son victoria y derrota. Pero tú que nos platicas, ¿cuál es el tema central de este libro y cómo nació? Nació de una urgencia un poquito. Hola a todos, me gusta mucho por estar aquí, todas y todos. Yo, como bien lo dijo Adrián, tuve una beca en poesía, y fue uno de los eventos más en las que yo definitivamente me quedé un perdedor en esa parte, ¿no? Porque la poesía fue un poco injusta conmigo. Y después, pues bueno, a todo esto, creo que muchos poetas y poetas son muy solemnes, y parte de lo que se me quejaba, de lo que se me echaba en cara un poco, es que yo me divertía mucho, digamos, con la poesía. Todo nace porque, como por ejemplo, ahorita presentamos una novela, presentó Adrián su novela con estos mandatos de masculinidad. Yo también los viví cuando era niño, y más ahora que soy un hombre, o sea que eso significa. Y el ensayo, digamos, o este libro juega con los géneros literarios, ¿no? Hay según yo, se me cuento que era un poquito un poema en prosa. Los que me gusta mucho Octavio Paz, el libro Arenas Movedizas, viene Mi vida con la ola, viene El desconocido, que son cosas para mí fundamentales. Y el mismo Borges, o sea, creo que los autores y autoras que más me gustan no dejan de hablar de que la literatura es un juego. O sea, Francisco Hernández dice que es un juego lleno de espejismos y de trampas, ¿no? Ahí pienso en Age of Empires, que es un juego que me encanta. Cuando hablan también, por ejemplo, José Gorostiza dice, no sé qué es la poesía, pero yo juego con el lenguaje. O Octavio Paz y sus espejismos, o cualquier poeta o escritor, digamos. Yo tenía, como Adrián sabe, muchas intenciones de escribir sobre fútbol, soy un gran pambolero, soy un amante de ese deporte, pero está para mí siento que es un tema absolutamente tocado, es un tema absolutamente ya no chuteado, pero sí, cuando llega el escritor solemne para escribir sobre su equipo de fútbol, ya para mí era como una canción de 3 acordes y bla bla bla. Entonces, yo siempre tuve la intención de escribir sobre la palabra el juego.
Y esto fue lo que me permitió a mí, pues, de entrada, salir un poquito de esa sala vacía, porque si ahorita afortunadamente hay foro en la poesía, no había nadie, o sea, era un salón vacío. Entonces, nace también de la pérdida. La palabra pérdida, que tiene múltiples, un mapa conceptual, tiene muchísimas representaciones. O sea, perder a alguien puede ser en una relación, perder a alguien puede ser la muerte, perder a alguien puede ser que alguien se vaya. Y todos los días que yo juego videojuegos pierdo o gano, ¿no? A veces afortunadamente se gana, a veces se pierde, pero yo no lo había entendido realmente como hay un poema de Pessoa que sale en el epílogo, digamos, que dice: de niño yo gané o perdí, y él se refiere a su nacimiento. No sabemos que Pessoa tiene esta tristeza y este desasosiego sobre estoy vivo y no sé si debería estarlo, y son muchísimas cosas. Yo también en algún momento tuve una depresión muy fuerte, yo me había perdido, pero realmente también no me daba cuenta que a veces dentro de estos mandatos de la masculinidad, a veces hablamos de eso, los hombres se suicidan a menudo. Entonces creo que pues por ahí estaba pues el suicida gana o pierde, lo que dice Pessoa. Para regresar un poquito al origen del libro, yo tenía textos, trata sobre dos eventos históricos importantes, porque son históricos universales. Estados Unidos no quiere que sean eventos históricos universales, pero lo son. El primero es la caída del World Trade Center, las dos torres gemelas, en el año 2001, y el segundo es 2 años antes, en 1999. Como sabemos, ahorita ustedes están completamente actualizados, no dejan de existir los shootings en masa. El segundo evento de aquí es Columbine, 1999. Dos adolescentes entran a su preparatoria y afortunadamente pierden, porque si hubieran ganado, digamos, vamos a entrar un poquito a mi universo. No, yo no creo en que solamente la vida se ha ganado a perder, sino a veces parece que el tiempo y la vida me dicen que así es, ¿no? Pero yo solo soy un narrador, un cronista, ¿no? Tal vez eso me considero un cronista y un poeta. Y pues eso, o sea, yo soy alguien que al final cuando pierde algo lo afecta demasiado, o sea, realmente al día de hoy no conozco a alguien que no sé, yo lo alto, ¿no? Cuando pierde, y ahorita no entramos en liguilla, pues completamente devastado, absolutamente destruido. Esa era la primera entrada, ¿no? La segunda es, quería yo tener la diferencia entre obras y ruinas. Siempre están las obras completas, dice Octavio Paz, un poema es una obra, y el lenguaje es una obra. Y yo decía, bueno, pero las ruinas también tienen mucho que decirnos, ¿no? Sufrimos aquí en 2017 un temblor y vimos las ruinas, y ese día no había bromas, y ese día nadie estaba de masculino macho enorme. Ese día los policías ayudaban, ese día la gente se ayudaba, y las ruinas eran nuestro centro de atención, no las obras. Si se hubiera caído Bellas Artes, imagínate, algo así. O sea, la ficción también me empezó a permitir juntar la poesía con los videojuegos y comenzar a ver más allá de las obras completas. Si yo tuviera las obras completas, las llamaría ruinas completas. Es curioso. ¿Qué opinas, Adrián, que hubo momentos también tan Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, de esas emociones que lo van llevando a jugar con los géneros literarios? Yo estoy leyendo con toda la seriedad, toda la parsimonia que se requiere, y este señor hace con el lector lo que quiere, porque me brinca un género literario. ¿Qué opinas de esta forma de escribir? Sí, creo que además es uno de los grandes logros del libro, porque ustedes lo ven ahorita todo serio y así, en modo presentación del libro, pero cuando si lo vieran platicar, pues exactamente, sí, en modo que iba a dejar, pero en realidad justo entrar al libro es como entrar a la cabeza de Atzin y como ver este flujo de conciencia un tanto como desordenado y caótico que un poco lo decía hace un momento y lo decía con toda la profundidad que merece, porque de eso se trata el ensayo. O sea, creo que a eso me refería, que fue como muy lindo descubrir que era un gran ensayista, porque en realidad lo que está pasando ahí es lo que yo creo que debe pasar en un ensayo. Yo veo el ensayo literario como una especie de woke, no woke, woke, ¿no? Como los que te preparan comida china, comida rápida pues china, en el que uno mete absolutamente todo, lo que sea, ¿no? Y de pronto sabe cosas, ¿no? O sea, de pronto
no sabe a cada uno de los ingredientes, sino que sabe como una cosa única, uniforme incluso. Y creo que lo que pasa acá es, hay un book en el que de pronto cayeron dos eventos históricos, ¿no? Que son la matanza de Columbine y el 9/11. Está también como la historia personal de Anzin, que además es una de las grandes, esta pátina de subjetividad es una de las grandes características del ensayo como género. Creo que el hecho de que el libro se llame Nadie pierde por mí explica por qué no es un libro histórico sobre el 9/11 o sobre la matanza de Columbine, sino un libro sobre él que de alguna manera somos todos. Y por otro lado están también todos estos géneros literarios, como esta primera parte que está en una primera persona, que es casi un cuento desde la perspectiva de el que le tocaba estar en la torre del World Trade Center ese día, pero lo corrieron ese día y ya no fue y se salvó. Y después viene como este fruto de conciencia que ya no es ese personaje, sino más bien es él, y de pronto están los fragmentos del diario de uno de los dos asesinos de la matanza de Columbine, y todo eso está ahí en ese book que es el ensayo literario, y de pronto salen sabores que no siempre están explícitos en el libro, pero que uno percibe, como esto que hablábamos de los matanzas de masculinidad, de cómo la masculinidad te mutila y te hackea como ser humano nacido con la genitalia masculina y te convierte en una persona emocionalmente mutilada, ¿no? Y cómo eso se relaciona al mismo tiempo con la violencia, ¿no? Y con la historia del mundo, la historia de Occidente, y además con el juego, ¿no? Que es el último, pero digamos que el juego es como la salsa teriyaki, ¿no? Que está en todo y que lo baña todo y que de alguna manera nos va recordando no nomás las ironías, ¿no? De estos, a los kamikazes de los aviones nos entrenaban por el mismo videojuego que trajeron los Reyes Magos, ¿no? Encontramos por estos vasos comunicantes que le dan homogeneidad a todo, y que eso, para mí, de eso se trata el ensayo, y por eso es tan disfrutable del Eric mental multidimensional. Me encanta lo de la multidimensión, y también de cocina me parece muy importante, porque en efecto tiene varios ingredientes y no es. A mí luego es el ensayo contemporáneo de ella, que también es una ensayista, que por eso su libro me parece que fue una de las grandes inspiraciones, porque el ensayo sigue siendo, no solemne, pero sigue siendo, hoy escribí un ensayo sobre clavos, mi padre clavo y Jesucristo y el clavo, y entonces al final hay un ensayito exacto sobre clavo, y yo lo que quería era hacer otra cosa, realmente, para mí la literatura del texto de la Fundación nació desde las imágenes y los sueños y ciertos versos de canciones vienen de juegos. La primera, la masculinidad en sí no es un tema para mí, pero sí lo es el aburrimiento. Entonces alguien que no puede estar aburrido. Y a partir de ahí, yo me he hecho unas conclusiones un poquito, ni siquiera termino de responder el ensayo, dice Marina Sagua, que es una pregunta que al final la respuesta no la vas a tener ni siquiera en vivo. Entonces, Marina Sagua, que es una ensayista brutal, que juega con la fotografía y el texto, o la misma filosofía, que también tiene los objetos mínimos o las partes del cuerpo humano y el texto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me encantaría siempre, la poesía es el centro gravitacional, no hay mi existencia, es así, ¿verdad? Definitivamente sí lo es el sueño y la poesía. Los videojuegos conjugan todo eso, uno ve una película y está inactivo, está pasivo, uno juega un videojuego y está activo. Ahora, a lo que voy es que no tenemos, por ejemplo, Cristian Peña o Eduardo Sarabia, que también han tenido premios en esta editorial, se preguntan qué es un lector. Entonces ahí responden, Cristian Peña es un poema en prosa hermoso, que un lector es alguien que corta cabeza, dice, y viene a los griegos, dice, también el lector corta cabezas cuando se para por aquí, el gran físico. Cuando cortas una cabeza significa lees a alguien, de esa Borges te salen otros 3, de esa Pessoa te salen 700, de esa Paz te salen la sombra de otras 300 personas. Yo dije, ¿qué es un gamer? ¿Qué es una gamer? Y me llevé la atroz respuesta de que los terroristas pueden ser gamers, de que los shootings, eso es otro debate, pero ¿qué tanto la violencia, qué tanto el videojuego afecta para que una persona se atreva a matar a sus compañeros de clase? ¿No? Yo siempre he dicho, no son los videojuegos, eso es otra cosa. Ahora, la respuesta más cruel que yo puedo encontrar es, bueno, tal vez la humanidad juega y mata y llega la violencia porque está aburrida, porque
no puede estar aburrido. La violencia trae, digamos, aquí puse partes del diario de Rick Harris que me siguen, me desvelan, me quitan el sueño, pensar que alguien a los 17 años pueda preguntarse cosas tan atroces, ¿no? Todos estos testimonios, tenemos el 2% digamos, de lo que conocemos de Columbine, porque la policía estadounidense tiene el otro 97%. Ellos nos dicen, como en una película de terror, lo mejor es que la humanidad no sepa lo que traen estos videos. Ellos se grababan. De hecho, aquí hay una influencia. Para mí los antecedentes de las redes sociales también, o de Vine, por ejemplo, o de mismo TikTok, están en Eric Harris y en Tina Claire. Ellos se grababan con estas JVC o la Sony, hey mamá, aquí estamos con las armas y todo ese rollo, pero estaban haciendo lives, estaban haciendo selfies. Eso viene desde 1999 y seguro desde antes, desde los 80s, pero ellos lo iban a llevar a esta gran escala. Ese 98% que no conocemos es el horror. Martin Amis, que fue uno de los autores que más me inspiraron, que tiene un libro precioso, un título insuperable, que es The Second Plane, que es el segundo avión, que para mí es donde se inaugura nuestro siglo. De hecho, el antecedente de nuestro siglo está en nuestro siglo violento. Como vemos, tenemos dos guerras ahorita bastante crueles. Y aquí mismo en México seguimos teniendo guerras en los cárteles y demás. El hombre y las mujeres, generalmente el hombre, no pueden estar aburridos y recurren a la violencia para poder satisfacer no sé qué necesidades primitivas, pero también a eso es a lo que ya empezamos a llegar. Como bien dijo Adrián, obviamente los 4 pilotos de los aviones entrenaron en escuelas de vuelo, pero todas las noches jugaban un juego que me trajo Nobel en Microsoft, el simulador de aviones de Microsoft. Eso para mí ya fue atroz. O sea, el terrorista es un gamer y después también es un fanático. Y en 1999 conocemos los autores de estas masacres, eran grandes gamers, de hecho, debo decirlo. Eric Harris tenía sus mapas de Doom jugando. Entonces, cuando no sé si han visto la película, que recomiendo más los documentales siempre, la de Elephant, en la que están los dos, van corriendo por los pasillos de Columbine y sale al mismo tiempo una escena de Doom en la que van corriendo con el arco, ¿no? Entonces, ahí pues, puede ser un poco la división entre por qué realmente seguimos matando. Sí, eso es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Por qué nos seguimos matando? Porque no nada más son las armas, son muchas formas de violencia y unas muy retorcidas. Pero yo tengo un diálogo entre escritores, debe ser una delicia cuando ustedes no se ponen a platicar. Pero, Adrián, yo quiero que nos digas, así como dicen ustedes, la verdad. ¿Cuál fue tu impresión la primera vez que tuviste este texto? No sé si tuviste el borrador. ¿Qué te dijo en ese momento? Así, compártelo, la verdad. Pues creo que hoy estaba pensando un poco además, escuchándote, creo que hay una frase que subrayé en el libro que me parece que de alguna manera lo resume. No sé si decir que lo resume sea justo, porque el libro es mucho más que eso, pues, pero que resume al menos parte de lo que me resonó a mí. Un poco en parte porque la cuestión de la masculinidad para mí sí es un tema, sí es algo que yo he tratado en otros textos y demás. Y hay una frase que dice, ¿a cuánta gente tengo que matar para que me pongan atención? ¿No? O ¿a quién tengo que matar para que me pongan atención? Y creo que de alguna manera resume al menos ese fragmento del universo del libro que para mí tiene que ver directamente con los mandatos de masculinidad, ¿no? Creo que algo que no sabemos, al menos yo personalmente no lo sé en lo que respecta a los terroristas del 9/11, pero sí respecto a lo que más bien lo que tiene que ver con los mass shooters, ¿no? Con los asesinos, con los del presente incluso, que tiene que ver con la soledad. La soledad y la masculinidad culturalmente son casi sinónimos, ¿no? El hecho de que esta cosa como de la masculinidad, como el estoicismo del hombre que no puede, incluso a niveles en los que parecería ser un determinismo biológico, ¿no? Como parecería ser y hoy en día hay gente en redes repitiendo estas cosas como si tuvieran idea, ¿no? Como diciendo que los hombres por naturaleza somos violentos, todas estas cosas, cuando hay evidencia absoluta de lo contrario, ¿no? De que los hombres y las mujeres estamos tan equipados, por ejemplo, para la ternura como el otro, ¿no? Y el hecho de que, y esta frase decía, me resuena en tantos niveles, el hecho de que estas dos personas estuvieran en un punto de sus vidas en el que sentían que estaban tan solos
que se sentían tan perdedores, ¿no? Perdedores en todos los sentidos que mencionabas, que el único escaparate era la violencia, me parece tan sintomático de las relaciones mucho menos trágicas y mucho más cotidianas que tenemos los hombres día a día, que creo que solo eso es ya, o sea, para mí esa es la impresión, una de las grandes impresiones que me dejó el libro, y para mí eso es ya como lo que en principio vale la pena leerlo, no solamente como hombre, sino en general, porque eso, o sea, creo que esa experiencia la hemos vivido todos, o no, hemos vivido esta cosa como de que la vida es injusta con nosotros, no porque sea injusta, sino porque nos dijeron que merecíamos todo solo por ser quien éramos, y por lo tanto, cuando no tienes todo lo que se supone que tienes que tener, te sientes un perdedor, ¿no? Y eso provoca la violencia. Fíjate, yo les quiero porque comentaba una exalumna mía que llegó su niña de 7 años, y esto me interesa mucho la opinión de ustedes, y le dijo, oye mami, fíjate que, y dijo mal una palabra, y la mamá la corrigió, la dice mal por segunda vez, dice que la niña tuvo una expresión muy curiosa y le dijo, concéntrate, no sabes escuchar. Bueno, Wow, me pareció. es fascinante. Yo recordé de inmediato a Nadie pierde por mí. ¿Quién ganó quién? Está muy bien. Yo creo que, bueno, aquí pasa una crónica de mi etapa en la secundaria, de hecho, que qué bueno que hay gente aquí muy joven. Es una etapa muy difícil, es una etapa realmente en la que, digamos, yo fui buleado, digamos, todos hemos sido buleados. Por ejemplo, eso es lo de ganar o perder, ¿no? Entonces, un poquito en esa ambivalencia. Fui buleado en primero de secundaria, ¿no? Entonces yo no entendía por qué y no sabía qué estaba mal conmigo, qué sucedía conmigo. Y Halo 1 me salvó. Yo también pensé, la verdad, confesando, me dije, pues bueno, porque no voy a matar a mis bullies, la verdad no tengo de otra, o sea, yo creo que ya no quiero sufrir más de esto, ya no quiero estar aquí, y bla bla bla, y no sé qué. Y compré Halo 1, es un juego increíble. Ahorita ya entrando en el mundo de los videojuegos, aquí en la solapa viene que el videojuego puede incitar a unos a la violencia como el Doom, o salvarnos de la violencia, que en este caso fue Halo. Hay un teórico que es Mackenzie Ward, un teórico trans, que es Mackenzie Ward. Él tiene ensayos fascinantes, lo recomiendo mucho. Mackenzie Ward tiene Gamer Theory, que es un libro precioso, y en el que justamente dice que el videojuego es un lugar seguro, a diferencia del mundo. El ciberespacio, lo que conocemos como ciberespacio, es un lugar seguro. Ahí pues puedes morir muchas veces, puedes matar muchas veces, puedes renacer muchas veces, como en Mario, puedes tener muchas vidas, eso es fascinante. En Mario tenemos el honguito, ¿no? Creces y puedes crecer de una manera muy rápida, ¿no? Y Halo mueres y puedes convertirte en rumores y puedes convertirte en una vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me la juego ahorita o nada. Y mejor me puse a jugar Halo porque yo me salvaba al final. Aquí viene una parte de esa reflexión de, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera asesinado a mis propios, ¿no? Y viene otra vez la violencia como una respuesta. Digo, afortunadamente fui educado por dos padres, un padre y una madre que jamás me enseñaron ese camino. Realmente en mi familia fue un camino de conocimiento y de potencia de ternura. Yo jugaba a la cocinita de niño, y no porque no, es lo mismo, o sea, no soy gay ni nada de eso, pero yo siempre, la cocina para mí es otro ciberespacio. Entonces, pero los que jugaban fútbol, y yo amo el fútbol, de hecho me costó mucho trabajo jugar fútbol porque me odiaba, porque era malo, pero yo quería jugar, no quería ni ganar ni perder, quería jugar. El videojuego me permitió eso. De hecho, la palabra freak, como el guasón en The Dark Knight dice freak, es alguien que está jugando todo el tiempo. El Guasón juega con Batman, el Batman también con el Guasón, pero si se fijan los dos, si ponemos atención, son gamers. Todo el tiempo uno está buscando la jugada, todo el tiempo está uno, y ahora como legal, y no sé qué, y al final el Guasón le dice, tú no me vas a matar porque si no lo haces, yo cumplí, le dice. Entonces es ahí cuando realmente vemos que Batman también disfruta jugar. El juego viene aquí también parte de la infancia, no solo está en la infancia creo que es el origen del juego, pero yo creo que, como dije en una entrevista en televisión, somos más ludens que sapiens. No dejamos de jugar. No podemos mentir, o sea, no sé, una niña o un niño está con la muñeca, está jugando a ser mamá. Es sorprendente. ¿Qué opinas?
todo esto que comento, Adrián, de la cómo asocié de inmediato a Carlos y nadie pierde por mí con esta anécdota de la niña. Créeme que me cimbró cuando le dice concéntrate, no sabes escuchar. Sí, se me viene a la mente que hay un poema tuyo que no sé en dónde habrá quedado, pero hay un texto que a mí me gusta mucho, específicamente por un verso que recuerdo que hablaba de que no la bala va hacia el herido, sino el herido va hacia la bala. El corazón busca la bala, ese era el verso. Y pensaba, por ejemplo, en esta anécdota como algo que ocurre en los textos de Atzin y que creo que de alguna manera encuentro este vaso lubricante en esto que dices. Es como la perspectiva no es el que, digamos, no como la violencia va hacia el violentado, sino como el violentado se enfrenta a la violencia y como el que violenta de alguna manera también es víctima a priori de la violencia, ¿no? Y creo que en el caso de la anécdota, ¿no? En esta frase de no es que yo no te entienda, es que tú no, perdón, no es que tú no me entiendas, perdón, no es que yo no me explique, es que tú no me estás escuchando. No, creo que hay algo que de nuevo encuentro con estos personajes que son todas personas a las que uno o no se dejan escuchar o a las que nadie escuchó, ¿no? Y creo que eso puede ser resultado de la coyuntura, o sea, puede ser accidental o puede ser cultural, como en el caso, por ejemplo, de las personas de los kamikazes, ¿no? O puede ser también el fruto perfecto, la consecuencia perfecta de una educación social específica. Y creo que en este libro, pues de alguna manera, estos personajes, creo que accidentalmente o de la forma más torpe posible están diciendo, y obviamente de la forma más trágica posible, de alguna manera están diciendo porque no me están escuchando, no porque nadie me escucha, porque los demás no entienden y yo tampoco los entiendo a ellos. Entonces, en el fondo es un problema de incomunicación. ¿Y qué pasa si la palabra era correcta o no correcta? O sea, escúchame, pero escúchame realmente con el significado profundo de esa palabra. Escúchame, ¿qué te llevas? Eric y Dylan nunca fueron escuchados. De hecho, eran muy buenos estudiantes. No quiero decir que eran buenas personas ni de cerca, pero lo que hicieron. Como les digo, perdieron a la hora de ejecutar su terrible juego, porque también lo habían videojuego. Murieron unos 21 estudiantes, pero iban a morir unos 500. En las Torres Gemelas, hasta donde nos dicen, murieron unas 3.500, pero cosa que yo no creo. Imaginemos que estamos en una exploración. Este era solo un nivel de las Torres Gemelas donde estamos. Eran casi 120 niveles. Y un avión al instante destruyó unos 40 niveles. Ahora, tanto Eddie Harris como los terroristas, como el Atzin de la secundaria, al final lo que dijeron es, pues es que creo que no me están escuchando. No me están escuchando. Eso lo dice Eddie Harris en su diario, ¿no? ¿Cuántas personas tuvo que matar a él para ser escuchado? Después, bueno, el aburrimiento en sí, creo que yo llegué a la escritura también porque, o a la literatura, llegué a la poesía porque me parecía el juego del lenguaje, pero al menos en Latinoamérica todavía sigue siendo un poquito de estos López Velarde y Suave Patria en las efemérides, ¿no? Pero, por ejemplo, Cristian Peña, que adoro y considero mi maestro, o Antonio del Toro, quien me mando saludos del cielo, me enseñaron que en realidad la poesía tenía mucho que ver con el terreno de la infancia, pero por ejemplo para Juan Villoro el terreno de la infancia es la cancha, es el piso, el pasto y los insectos. Yo que aquí está mi papá, jugaba conmigo al avión, me tomaba el brazo y del pie y dábamos vueltas y yo era un piloto, cosa que siempre quise ser un piloto. Y dice Cristian Peña que su mamá le dijo que para él escribir es volar. Entonces para mí escribir también es una manera de volar. Siguiendo con los mandatos de masculinidad, hay una anécdota curiosa con un amigo piloto y su novia en la pandemia, él no volaba, o sea, es un piloto que no vuela, ¿no? Era algo literario ahí. Su novia en la pandemia le dijo, bueno, que no sabes hacer otra cosa más que volar. Los hombres no volamos, las mujeres no volamos, vuelan los aviones, los hombres y las mujeres inventaron los aviones para volar. Da Vinci los vio, incluso como vemos, dice Borges que Swedenborg también vio o inventó un como tipo ovni para volar, o sea, nunca dejamos de ser niños o niñas, nunca dejamos de querer tocar el cielo, nunca dejamos de querer volar. Y yo creo que por momentos sí se puede lograr. De manera muy
diferentes, pero sí se pueden. Definitivamente, escuchando algunas canciones de los Beatles, podemos ver realmente que sí, que es posible tocar el cielo. Todos hemos tocado el cielo alguna vez. Dice Borges que todos estamos al menos un instante al día en el paraíso, que es una manera de decir que todos en algún momento tocamos el cielo. Así es, sin duda. Carlos, es la primera vez que publicas con nosotros. Sí, es la primera vez. Tu experiencia. Fue difícil, la verdad. Yo soy alguien que procrastina bastante, ¿no? Soy un procrastinador profesional, pero la literatura me ha ayudado a no disciplinar. Nunca me gusta esa palabra de la disciplina, ¿saben? Mis papás es súper disciplina. Pero lo que realmente me motivó a hacerlo es que, bueno, me dije en algún momento, tengo 31 años, me dije, no pude ser un piloto, pero sí voy a ser un escritor, y decía, y al parecer, esto sí lo quiero dejar claro, la escritura no es ser flojo, la literatura no es para huevones y para huevones, realmente es un trabajo, porque yo siempre me he llevado, no sé si pero yo siempre me he llevado el estigma de, pues estás perdiendo tiempo, estás solamente volando, y ahora sí les confirmo que sí se vuela. Pero además, fíjate, ahorita que decía no es para flojos, decía un queridísimo amigo que además no es lo mismo ser vago que ser flojo. Vaga más quien más temprano se levanta. Y da tiempo de vagar más. Sí. Y la vagancia te va a dar experiencias, te va a dar material para escribir. El proceso fue rudo y arduo porque, como dice Adrián, me descubrí ensayista, digamos. La prosa, eso sí me da un poquito, no quiero dejar pasar esto. Creo que parte también de estos mandatos son la venganza, como Anakin está muy enojado, y en venganza por eso se convierte en Darth Vader, un gamer fantástico y un piloto extraordinario de hecho, pero yo también quería venganza y estas cosas, y ahorita ya me resultan, de hecho este libro es para el público adolescente. Uno creo que la revancha es una palabra del lenguaje gamer, la revancha y el tilt o el tilteado es alguien que está enojado porque va perdiendo. Yo además he sido un gran tilteado. Al día de hoy está mi hermano y mi otro hermano, enormes gamers, los adoro a los dos, me enseñaron todo lo que sé de videojuegos. El tilt es un fenómeno enorme, que es el estar enojado por ir perdiendo. Cuando, no sé, todos nos hemos enamorado, o si no, lamento decirles, spoilers, se van a enamorar. Pero también en el enamoramiento sí empieza, dice Paul McCartney, que el amor es un juego muy fácil de jugar, claro, para él, ¿no? Para los demás, para mí ha sido el amor un juego extraordinariamente difícil, muy difícil, con sus mapas y sus ciberespacios difíciles, complejísimos, en donde yo he perdido un buen. Pero yo lo que te pregunté El proceso del libro. tu experiencia Ya saben. con el consejo editorial. Fantástica. Yo fui fantástica y muy agradecido bueno, no está aquí, pero el maestro Alejandro fue quien me apoyó, me motivó muchísimo. De hecho, yo estaba cerca de renunciar, dije, no, es que no lo voy a lograr. Me puso una fecha límite, digamos, para poder entrar a la convocatoria. Y pues lo logré, de hecho, no quedó como quisiera yo, ¿verdad? Soy muy perfeccionista, a pesar de ser disperso. Hubo mucha ansiedad, pero al final se logró. Yo creo que es una de las oportunidades más magníficas que puede tener un joven escritor, poder estar en esta editorial. Sí, tú nunca has ingresado a nuestra página para ver un poco. Sí, de hecho, como 3 o 4 autores fascinantes los descubrí en esta editorial. Uno de ellos es Eduardo Sarabia, quien ganó el premio de poesía, que será en 2013. Non-Serbian, un libro fantástico, un libro extraordinario, porque también juega mucho con, aquí sería el trabajador o trabajadora, ¿no? Y los pensamientos poéticos que puede tener. También sabía los ensayos de Laura, Marina Sagua, varios autores y autores fantásticos. Creo que el Consejo Editorial ahora ha volteado la mirada también a los jóvenes, pero de una manera muy comprometida para conocer esta percepción que tienen ustedes ahora de las realidades, de cada una de sus realidades, y compartirlas. Y la respuesta ha sido muy positiva. Creo que es una oportunidad interesante también el que puedan meterse a la página, que ingresen y vean los periodos que tenemos convocatorias abiertas. Los libros son hermosos, perdón.
Los libros son hermosos, aquí están en mis espaldas. Hay uno, creo que es Paola Saldaña, un libro de fotografía hermoso, bueno, arte visual, arte plástico, arte digital. Realmente como dijo Adrián, a mí también me gusta mucho, no está, dijo Adrián, lo sólido, pero a mí, por ejemplo, la idea de tener una portada en la que sea la foto me parece extraña, pero después me parece fascinante, me parece que todos los libros deberían. Para conocer también, bueno, es un poco para conocer al autor, o sea, no nada más es el hecho de la obra en sí, yo creo que es el punto de ambos, pero además que cada uno tiene su personalidad, nadie pierde por mí, es una obra única que tiene su propia personalidad, igual que en el caso de la obra de Adrián, pero ustedes siguen manteniendo la propia, es decir, aquí no puede haber competencia entre la obra y el autor. Fui libre, si me preguntan, fui libre al escribir, fui muy libre. El trabajo editorial es de 10, yo estoy sorprendido y siempre, de hecho, he felicitado a todo el equipo de aquí del consejo, porque el trabajo fue recibido no con estos vítores y estos aplausos, sino con todo el profesionalismo que merece la literatura. Estos libros son hermosos porque, como pueden ver, tienen la portada. El libro me hace homenaje a mi primer Xbox, porque tiene el color del Xbox, y tiene ilustraciones hechas aquí por mi padre, soy un artista total. Aquí está el World Trade Center, aquí están los dos aviones, aquí está el American 11, aquí está el United 175, acá está la biblioteca de Halo, que es el nivel más difícil, y acá está la biblioteca de Columbine. Y pues nada, realmente les agradezco mucho que hayan venido. Nosotros te agradecemos Y Adrián, obvio, por la amistad desde hace mucho tiempo. No, es que esto es, yo creo que otra muestra de amistad, el estar aquí platicando de la obra de Carlos, es qué mayor prueba de la amistad y los lazos que puede generar la literatura. Yo creo que es maravilloso. El poder de servir.